Valeria camina con paso decidido sobre el asfalto caliente del hangar de Toluca. Aunque viste con un traje sencillo, en tonos neutros, y lleva el pelo recogido en un moño bajo, se nota que tiene presencia. No la acompaña ningún aire de superioridad, pero hay algo en su postura que impone respeto. Detrás de ella, dos escoltas cruzan el silencio del hangar sin emitir palabra. Apenas se oye el zumbido suave del motor del jet ejecutivo que la espera al final de la pista. Todo parece listo, menos el recibimiento. Julián, el piloto de rostro serio y brazos cruzados, está plantado frente a la escalerilla del avión como si fuera el guardián de un castillo. Frunce el ceño y no intenta disimular sus prejuicios al verla acercarse. Cuando ella da un paso más cerca, él suelta, con una voz plana y sin intención de ocultar sus suposiciones. Esta aeronave está reservada para una ejecutiva importante. Valeria lo observa sin responder de inmediato. No hay enfado en su mirada, solo una pausa corta e incómoda. En un gesto tranquilo, abre su bolso de cuero y le pasa un tablet al ingeniero Matías Ortega, el director de operaciones del aeropuerto. En la pantalla, los documentos que prueban sin lugar a dudas quién es ella, la verdadera dueña de la empresa que alquiló el avión. Matías apenas tarda unos segundos en revisar la información antes de girarse hacia Julián. Sin alterar el tono, le dice que recoja sus cosas y se retire, que ya estaban buscando pilotos con mejores capacidades, no solo en el aire, sino también en tierra. El silencio que sigue al anuncio es más pesado que un chubasco. Julián, desorientado y sin hablar, da un paso atrás. Siente que el piso se le mueve bajo los pies. Nunca se imaginó perdiendo su puesto por algo como esto. Valeria, sin mirar atrás, sube al avión acompañada por Matías, dejando al piloto en medio del hangar vacío, con la vista fija en el horizonte. Esa vergüenza pública le queda dando vueltas en la cabeza por días. No se lo cuenta a nadie, pero en el fondo sabe que lo merecía. Lo que no imagina es que ese momento marcará el inicio de una vuelta completa a su vida, y que ella, Valeria, volverá a cruzarse en su camino más pronto de lo que espera. Mientras subía las escaleras del jet, Valeria no miró atrás. Sentía todavía el calor del asfalto en la planta de los pies, aunque llevara tacones cerrados. Ya dentro, se dejó caer con suavidad en el asiento junto a la ventanilla. A través del cristal, vio cómo el cielo comenzaba a volverse de un azul más claro, como si el sol también estuviera tomando impulso para levantarse del todo. El piloto sustituto, un joven apenas mayor de 30, amable y callado, saludó por altavoz, anunciando el despegue hacia Monterrey. Mientras el avión ganaba altura, Valeria mantuvo la mirada fija en las nubes, pero su mente estaba lejos, repasando el momento incómodo que acababa de vivir. No era la primera vez, ni sería la última. Lo que la dolía no era solo la suposición del piloto despedido, sino el cansancio de tener que probar una y otra vez que sí, el lugar le pertenece. Con todo lo que ha logrado, todavía hay quienes la miran como una intrusa. No entendían que ella había construido ese camino centímetro a centímetro, siempre escuchando más de lo que hablaba, aprendiendo a fuerza de aguantar desprecios disimulados y citas canceladas a último momento. Pero no es de esas que se quedan dando vueltas. En lo mismo, cerró los ojos por unos segundos, dejó salir el aire con calma y volvió al presente. La reunión en Monterrey no era cualquier cosa. Era la oportunidad de cerrar un acuerdo con 3 fondos internacionales que haría crecer su empresa más allá de lo previsto. No solo se trataba de números, sino de abrir espacios para otras mujeres, otras personas invisibilizadas como ella lo estuvo al principio. Sacó su cuaderno de tapas negras y empezó a escribir algunas ideas.
Más allá de los argumentos financieros, pensaba en discursos que conectaran desde la experiencia, en cómo mostrar que su proyecto tenía alma. Sabía que los inversores, aunque vinieran de Londres, de Osaka o de Toronto, entendían el lenguaje de las historias reales, y eso, contar lo vivido, era algo que ella dominaba. El avión comenzó a descender suavemente. Desde el cielo vio cómo se delineaban los cerros de Monterrey, recortándose contra un horizonte gris claro. Ya no tenía dudas. Cada momento incómodo era solo parte del trayecto, y ella había venido a quedarse. Julián no volvió al hangar después de aquella mañana. Su salida fue tan rápida que ni siquiera tuvo tiempo de vaciar su casillero y, durante los primeros días, se convencía a sí mismo de que eso no importaba. Había sido una exageración, pensaba, una confusión. Se decía que había cumplido con su deber, que solo intentaba cuidar el protocolo de una operación importante. Pero pasaron las semanas, y ese argumento empezó a hacerle menos ruido a los demás y más ruido a él. Sentado en la sala de su pequeño departamento en Naucalpan, pasaba las mañanas revisando foros de aviación, páginas de noticias y documentos internos que aún guardaba en su correo. Quería entender, no tanto para culpar a alguien, sino para limpiar su nombre. Al principio, buscó contradicciones en las decisiones de Matías o detalles que probaran que el embarque de Valeria había sido irregular. Pero encontró algo muy diferente. Empezó a toparse con historias que se parecían demasiado entre sí. Testimonios de mujeres afrodescendientes a las que les habían pedido identificarse más de una vez, incluso siendo pasajeras frecuentes. Algunas eran miembros de tripulaciones cuestionadas por compañeros o directivos a quienes nunca se les cuestionaba nada. Había patrones y no eran casuales. Ahí estaba lo que él había llamado protocolos, excusas envueltas en formalidades para mantener una estructura cómoda para unos pocos. Julián se quedó horas pegado a la pantalla. Leía en silencio, con un nudo en la garganta que no sabía bien de dónde venía. Parte de él quería resistirse. Siempre se había visto como alguien justo, profesional, imparcial. Pero otra parte no podía ignorar lo que estaba ahí, en blanco y negro. Empezó a hacer conexiones entre actitudes que había visto y que había tenido durante años. Lo que antes le parecía normal, ahora le daba pena. No hablaba de esto con nadie. Era como si estuviera desenterrando una versión de sí mismo que aún no sabía si quería aceptar. Pero algo en su interior se movía. Sentía que ese malestar nuevo, esa incomodidad que aparecía en medio del silencio, podía ser el inicio de algo. No sabía exactamente de qué, pero tampoco quería ignorarlo. Por primera vez en mucho tiempo, se hizo una pregunta simple pero rara. ¿Y si yo también necesito cambiar? En la sede central de Auranexa, ubicada en un edificio moderno, en el corazón de Polanco, Ciudad de México, Valeria revisaba con calma el tablero digital donde su equipo había proyectado los próximos pasos para la expansión internacional. El objetivo era claro: establecer operaciones sostenibles en 3 ciudades clave del continente europeo. Las agendas sincronizadas mostraban citas en Berlín, Lisboa y Ámsterdam, todas organizadas con semanas de trabajo minucioso. Su energía estaba puesta en algo más grande que el crecimiento: demostrar que un modelo de negocio liderado por mujeres negras podía cambiar cómo se miraba el futuro del planeta desde las salas donde se toman las decisiones. Valeria caminaba entre escritorios con su cuaderno en la mano. Su equipo la respetaba, no solo por su trayectoria, sino por la forma en la que escuchaba a todos antes de decidir. En cada reunión interna dejaba claro que la sostenibilidad no podía seguir siendo solo una tendencia de marketing. Requería compromiso real con las comunidades, con la transparencia y sobre todo con la inclusión de voces nuevas.
Por eso, cuando confirmaron las presentaciones con líderes europeos, ella insistió en que hablarían desde la experiencia, no desde la teoría. Sin embargo, conforme se acercaban los viajes, empezaron a notarse retrasos y detalles extraños. Un correo con una confirmación nunca llegó. Una reunión clave en Lisboa fue movida sin aviso. Un artículo prometido por una revista ambiental de Berlín nunca se publicó. Eran cosas pequeñas, pero algo no cuadraba. En Berlín, el primer destino, todo parecía ir bien hasta que Valeria subió al escenario. Su presentación, preparada durante 2 meses, estaba cargada de gráficos. Pero al ver la pantalla, supo al instante que los datos estaban mal. No eran los suyos. No se desorientó. En vez de pedir ayuda, dejó el control remoto a un lado y comenzó a hablar directamente desde su experiencia. Lo hizo sin mostrar rabia y con claridad. Habló de su infancia en Coyoacán, del primer crédito que pidió cuando nadie creía en su proyecto, de las mujeres que estaban creando verdaderos laboratorios de sostenibilidad en zonas industriales abandonadas. El aplauso fue largo y auténtico, pero entre los rostros de admiración, Valeria vio a alguien que no esperaba. Ernesto, viejo asesor de su empresa, sonriendo desde una esquina. Y no tuvo dudas. Él tenía que ver con todo esto. Julián llevaba semanas dándole vueltas en la cabeza a algo que no lo dejaba en paz. Había pasado por coraje, por duda, por orgullo herido, y ahora solo quedaba un peso, una necesidad de soltar. Una noche, en su pequeño escritorio con vista a la avenida, empezó a escribir. No usó adornos ni tecnicismos. Solo quiso hablar desde lo que sentía, cómo el racismo no siempre se mostraba en gritos o insultos, sino en gestos pequeños, en una corrección innecesaria, en una mirada que duda antes de escuchar. Escribió sobre la industria de la aviación, sobre cómo se validaba solo un tipo de liderazgo. No mencionó a Valeria. No era necesario. Tampoco se presentó como víctima. Dijo que había aprendido tarde, pero estaba aprendiendo. Subió el texto a una plataforma abierta, sin imaginar que tendría tanto alcance. Al día siguiente, lo estaban compartiendo figuras del medio artístico, activistas, columnistas. Algunos lo aplaudían por atreverse, otros lo atacaban, llamándolo traidor, exagerado, oportunista. Él los leyó a todos, sin responder. Por primera vez, no sentía necesidad de defenderse. Su intención no era limpiar su imagen, sino reconocer lo que casi nunca se dice en voz alta. Mientras eso pasaba del otro lado del océano, Valeria estaba en un vuelo nocturno a Salvador de Bahía, donde la esperaban para una charla sobre liderazgo sostenible en comunidades afrodescendientes. La noche estaba serena, y el avión avanzaba con calma sobre el Atlántico. No podía dormir, así que revisaba sus correos y mensajes hasta que alguien le compartió el enlace a la carta de Julián. Dudó al principio. Pensó en borrarlo, pero algo la hizo abrirlo. La leyó toda, sin pausas. Al terminar, se quedó mirando por la ventanilla mientras el reflejo de las nubes pasaba bajo el ala. Había dolor en el texto. Había una incomodidad que ella conocía bien. También había verdad. Aún así, no podía dejar de preguntarse si eso era solo culpa disimulada, si no era otra forma de controlar la narrativa, ahora desde la autocrítica. Pero no podía negarlo. Las palabras la movieron. No perdonaba, no olvidaba. Sin embargo, pensó, por primera vez con espacio para el gris, que tal vez algunas heridas no necesitaban cerrarse con silencio, sino con pasos lentos, pero humanos, hacia la reparación. Faltaban apenas 3 días para la presentación en Lisboa, cuando ocurrió lo inesperado. Clara, la ingeniera principal del equipo de desarrollo, desapareció sin aviso. No respondió mensajes ni llamadas. En la oficina, su escritorio estaba vacío.
Valeria, que había confiado en ella desde los comienzos del proyecto en Iztapalapa, supo al instante que algo andaba mal. No era solo una ausencia. Junto con Clara, faltaban algunos modelos de los nuevos prototipos de captación solar y varios archivos importantes del sistema de gestión autosustentable. Los documentos no estaban en la nube interna y los respaldos parecían haber sido borrados. La tensión dentro del equipo creció en cuestión de horas. Algunas caras, que siempre se mostraban seguras, ahora evitaban el contacto visual. Las reuniones se volvieron más cortas, llenas de silencios. Nadie entendía del todo cómo había pasado algo así con alguien tan cercana a Valeria. Lo cierto es que a nadie le sorprendía más que a ella. Clara no solo era su colaboradora más confiable, sino también su amiga. Habían compartido inicios complicados, madrugadas en talleres de prueba, incluso pérdidas personales. Esa traición calaba hondo, porque no venía de un rival, sino de alguien que conocía todo, incluso sus dudas. Valeria no lloró, pero tampoco durmió. En el hotel del centro histórico de Lisboa pasaba las noches caminando en círculos por el cuarto, con audífonos puestos y la voz apagada. Repetía una y otra vez cada conversación, buscando el punto exacto donde se le escapó algo. Había ignorado señales, había confiado demasiado, pero después del segundo día sin descanso, decidió parar con la autocrítica. El tiempo era poco y el trabajo no esperaría. Llamó a las más jóvenes del equipo. Reunió a 7, todas ingenieras recién integradas al proyecto. Les entregó responsabilidades que antes estaban muy lejos de sus manos. No había tiempo para dudas ni para proteger egos. Les explicó con claridad la situación. Les pidió compromiso y, sobre todo, creatividad. Contra todo pronóstico, las cosas empezaron a avanzar. Ella no era la misma de antes. Esta nueva versión de Valeria era más dura, sí, pero también más clara sobre lo que quería construir. Un equipo que no solo resistiera los golpes, sino que aprendiera a reinventarse sobre la marcha. No se trataba de volver a lo de antes, sino de hacer algo mejor con lo que quedaba. Después de una intensa semana en Ámsterdam, donde se celebraba la Feria Internacional de Energías Limpias, Valeria apenas tuvo tiempo para sí. Las jornadas empezaban al amanecer y terminaban bien entrada la noche con cenas que más parecían campos minados de intereses escondidos. Había sido invitada a hablar sobre integración comunitaria en procesos tecnológicos y su discurso causó impacto. Lo que no esperaba era lo que vendría después. Al terminar su última presentación, 3 representantes de un conglomerado suizo la abordaron con una propuesta clara. Querían fusionarse con Auranexa. Prometían inversiones equivalentes a más de 200 millones de euros, oficinas en 5 continentes, acceso automático a contratos gubernamentales. Pero había una condición innegociable: cambiar por completo la marca, la imagen y el enfoque comunicacional. Querían algo más neutro, más universal, dijeron, sin excesos identitarios que limiten el alcance. Valeria no respondió en ese momento. Agradeció con cortesía y pidió tiempo para pensar. Esa noche, ya en su hotel en Marsella, donde al día siguiente tendría otra reunión más informal con compañeras de Red Latinoamericana, convocó a sus asesores de confianza. Se sentaron en una terraza con vista al Puerto Viejo. El viento traía olor a sal y ruido de olas rompiendo contra los muelles. Hablaron sin filtro. Algunos pensaban que aceptar abriría puertas nunca antes vistas. Otros coincidían en que aquello era simplemente otra manera de blanquear logros ajenos. Pero Valeria no hablaba mucho esa noche, solo escuchaba, hasta que el silencio se prolongó lo suficiente como para que todos entendieran que la decisión ya estaba tomada.
No harían la fusión. Se levantarían temprano, como siempre, a trabajar con lo que hubiera. Mejor crecer lento pero firme que permitir que otros reescribieran su historia. Al día siguiente, envió su respuesta. Clara, directa, sin rodeos. Los suizos no contestaron, y en la sala donde leyó en voz alta su decisión, solo se escuchó el paso de las páginas de algunas carpetas. Fue un silencio largo, ni aprobación ni rechazo, solo la incomodidad de quien esperaba algo distinto. Pero por dentro, Valeria se sintió más liviana. Ella no había creado a Uranexa desde cero para que se convirtiera en otra copia más. Su misión no era impresionar a todos, sino mantener encendida una llama. Y esa llama, por pequeña que fuera, seguía viva. Julián se había mantenido discreto desde la publicación de su carta. No buscó entrevistas ni encuentros públicos. Estaba más enfocado en hacer que en hablar. Así fue como, casi sin esperarlo, recibió un mensaje de una organización pequeña pero muy activa en Guadalajara, dedicada a temas de inclusión en el ámbito laboral. El mensaje no era largo, lo invitaban a sumarse como consultor en un nuevo programa para fomentar la diversidad dentro de empresas de transporte y tecnología. El grupo era joven, con apenas 20 personas, muchas de ellas mujeres racializadas, que habían leído su carta y sentían que él, aun con su pasado, tenía algo que decir desde otro lugar. Al principio, dudó. A Julián no le atría la idea de volverse vocero de algo que aún estaba intentando entender del todo. No quería que lo vieran como un hombre redimido, pero también supo que rechazarlo sería una manera de seguir cómodo. Así que aceptó. No por el título ni por el sueldo modesto, sino porque era la primera vez que alguien le ofrecía hacer algo que marcara diferencia desde adentro, no solo con palabras. Sus primeras ponencias tenían más de testimonio que de manual. Hablaba sin esquivar sus errores ni justificar sus acciones. Contaba cómo vivió años creyendo que era neutral, cómo se escudaba en reglamentos para evitar preguntas incómodas. Lo hacía con voz firme pero sin adornos, y eso conectaba. Se notaba que no ensayaba frases, que estaba todavía en proceso, y eso, en lugar de alejar, acercaba a quienes estaban en las salas. Mientras tanto, en otro extremo del país, Valeria se cruzó con su nombre en una nota sobre innovación ética en la industria aeronáutica. No leyó todo, pero vio suficiente para quedarse pensando. Aunque una parte de ella se mantenía alerta, como si algo en su cuerpo todavía le advirtiera que no bajara la guardia, también notó el cambio de tono. Ya no era el Julián que justificaba acciones con palabras bonitas. Ahora parecía estar hurgando en su propio desconcierto con más humildad. A pesar de eso, ella no pensó en buscarlo. No quería exponerse a un encuentro forzado ni a una escena cargada de pasado. Por el momento, prefería la distancia. Era un espacio seguro. Le había costado mucho aprender a usar ese silencio como escudo, y aunque algo dentro de ella sospechaba que eventualmente se encontrarían, ahora no era el momento. La noticia llegó un martes por la mañana, justo cuando Valeria se preparaba para una videollamada con una cooperativa en Oaxaca. Uno de los analistas financieros le escribió por mensaje urgente: personal externo había llegado a la sede principal de Uranexa en la Ciudad de México solicitando acceso inmediato a los documentos contables de los últimos 3 años. La auditoría, al parecer, tenía respaldo legal, pero algo no cuadraba. Nadie en el equipo había sido informado previamente, y los auditores no eran del Servicio Fiscal Común, sino de una consultora privada con la que Uranexa ya había tenido roces en el pasado. Valeria pidió calmarse, pero internamente sintió el golpe. Supo que esto no era una coincidencia. Años antes, Bernardo, un antiguo socio que se había retirado después de una fuerte discusión sobre el rumbo ético de la empresa,
Había insinuado varias veces que la haría pagar por dejarlo fuera. Siempre había sido más ambicioso que comprometido, y que ahora apareciera su nombre atado a estos auditores no la sorprendía del todo. Lo que sí la sorprendió fue la rapidez con la que todo pareció salirse de control. Documentos clasificados terminaron en manos equivocadas. Se filtraron en redes contratos que aún estaban bajo revisión. Hubo empleados que se ausentaron de un día para otro sin dejar rastro. Los rumores de fraude circularon con fuerza, incluso en medios independientes. Nadie señalaba a Valeria directamente, pero el daño a la reputación de Auranexa ya había empezado. La presión crecía. Su equipo pedía respuestas rápidas, soluciones milagrosas, pero Valeria sabía que las decisiones tomadas a la carrera solo cubren baches. Lo que necesitaban era entender quién abría las puertas por dentro. Entonces, en vez de optar por despidos inmediatos o comunicados defensivos, convocó a una reunión cerrada con personas clave del área jurídica, programación, relaciones internas y gestión documental. Armó una fuerza tarea casera, pero experta, y les dio una única consigna: entender el origen, no solo apagar el fuego. En 5 días se reconstruyó el rastro de acceso a través de sistemas internos, se recuperaron archivos eliminados y se vinculó a 2 exempleados con vínculos indirectos con la consultora de Bernardo. No hubo demandas, al menos no todavía, pero Valeria recuperó el control. Salió de ahí más cansada que nunca, pero también más clara. Ya no se trataba solo de liderar, sino de proteger. No de cerrar el círculo, sino de hacerlo más fuerte. El evento se llevaba a cabo en Berlín, en un antiguo hangar renovado, ahora convertido en centro de innovación. Había sido invitada una lista selecta de líderes de empresas sostenibles, y Valeria no pensaba asistir al principio. No era de las que buscaban reflectores, pero la insistencia del comité organizador la convenció. Auranexa acababa de superar una crisis fuerte, y estar ahí también era una forma de mostrar que seguían de pie. La primera noche había una cena privada, con mesas pequeñas y poca luz. A Valeria le tocó sentarse a la derecha de una mujer con voz grave y mirada directa, Adele Monet. Era mundialmente conocida como una de las magnates más influyentes del sector energético. Había heredado una fortuna ligada al petróleo, pero decidió redirigirla hacia la energía eólica y modular desde su propio fondo, con sede en Marsella. Su reputación era temida, no por escándalos, sino por su capacidad de cerrar trato sin cambiar el gesto. Durante buena parte de la cena, ambas comieron en silencio. Había un respeto mutuo que no necesitaba adornos. Nadie forzaba la charla, y eso hizo que cuando Adele rompiera el hielo, sus palabras resonaran más fuerte de lo esperado. Se limpió los labios con la servilleta, miró a Valeria directamente y dijo: «Nací en un imperio que me enseñaron a conquistar, pero nunca a pertenecer». Valeria se quedó fija por unos segundos, como si alguien le hubiera arrancado un pensamiento que ella nunca se atrevió a decir en voz alta. No hubo respuesta inmediata, solo un gesto liviano de asentimiento compartido, como si por primera vez en mucho tiempo cada una entendiera la soledad de la otra. A partir de ese punto, hablaron lento, sin mostrar más de lo necesario, pero dejando claro que ambas sabían lo que era sostener una estructura sin que el entorno te abrace del todo. En las siguientes horas, Adele propuso una alianza: construir un nuevo conglomerado europeo enfocado en infraestructura energética para comunidades rurales, con bases en Francia y España. El trato, sin embargo, incluía absorber a Auranexa bajo un nuevo nombre, uno más global, según ella. Valeria escuchó sin interrumpir.
Sabía que no podía tomar una decisión así de rápido, pero cada conversación con Adele la empujaba a pensar más allá de lo de siempre. Tal vez crecer también significaba soltar partes sin dejar que todo se diluyera. Tal vez no era ceder, sino replantearse desde otro punto, y eso, con el tiempo, le pesaría en el pecho como decisión no tomada o como sabida elección. Al volver a la Ciudad de México, Valeria llegó con la cabeza llena de ideas. Durante el vuelo de regreso desde Berlín, apenas dormía. Repasaba conversaciones, propuestas y dudas. Pero lo que más retumbaba en su mente no era la oferta de Adele ni los planes corporativos a gran escala, sino una frase suya, lanzada al final de aquella noche. Nosotras no fuimos educadas para pertenecer, pero sí podemos abrir el camino para que otras lo hagan sin pedir permiso. Ese pensamiento la acompañó mientras preparaba el lanzamiento de un proyecto que llevaba meses gestándose. Raíces Nuevas, un fondo de inversión exclusivo para emprendedoras negras en México. No era una idea improvisada, nacía de los encuentros constantes con mujeres que, como ella, siempre tuvieron que empujar 10 veces más fuerte que los demás solo para estar en la fila. Mujeres con buenas ideas, pero sin capital, con visión, pero sin contactos, con energía, pero sin redes. El día del evento, el auditorio Black Box, en Iztacalco, se llenó antes de que amaneciera. A las 7 en punto, la fila le daba la vuelta al edificio. Muchas llegaron con sus hijos, otras con cuadernos llenos de esquemas y presupuestos hechos a mano. Cuando Valeria entró, pasó desapercibida. Vestía sencillo, sin destacar. Quería escuchar antes de hablar. Durante las horas siguientes, se sentó en la esquina del escenario, recibiendo una a una las presentaciones de proyectos, cooperativas textiles, sistemas de reciclaje en zonas rurales, propuestas de software educativo. Cada historia era distinta, pero en todas veía algo familiar. Eran versiones de sí misma en distintos momentos de la vida. Al terminar la jornada, se excusó y fue al camerino. Cerró la puerta, se apoyó en la pared y dejó que las lágrimas salieran en silencio. No de tristeza, ni de cansancio. Era otra cosa. Era esa mezcla rara de orgullo, alivio y humildad que aparece cuando por fin sientes que hiciste algo que vale más allá del reconocimiento. Por primera vez en meses, sus hombros se relajaron. No pensó en contratos ni en prensa, solo en ellas, en todo lo que vendría, y en cómo quizás ese era el verdadero legado, no una empresa gigantesca, sino una semilla que crece en muchas otras, una red hecha de confianza y acción. Y eso, por fin, le pareció suficiente. En medio del revuelo que había causado Raíces Nuevas, Valeria comenzó a notar algo que no era del todo nuevo, pero que esta vez venía con otro tipo de fuerza. Durante los siguientes días, los medios retomaron su historia, no solo como empresaria, sino como figura de poder que había logrado atravesar muchas puertas cerradas sin perder del todo su voz. Entre muchos artículos reciclados, uno captó su atención. Era una nota firmada por Carmen Díaz, una periodista con casi 40 años en investigación, reconocida por exponer prácticas de discriminación institucional en el gobierno y en grandes corporativos. Carmen no solía escribir perfiles suaves. Cuando elegía a alguien era porque veía capas profundas, de esas que incomodan. Al principio, Valeria no respondió al primer correo. Parecía otra más de las solicitudes que le llegaban a diario. Pero Carmen no insistió como muchas otras. Mandó una segunda nota, esta vez breve, directa. No busco hablar de ti, quiero hablar contigo. Hay cosas que solo alguien que ha estado adentro puede decir. Eso bastó. Se encontraron días después en una cafetería discreta por la colonia Juárez, sin cámaras ni asistentes. Carmen sacó un cuaderno ajado,
Le ofreció grabar la conversación, pero Valeria rechazó. Prefería hablar sabiendo que podía medir cada palabra. Durante 2 horas, caminaron por recuerdos, decisiones difíciles, puertas cerradas, justo cuando parecía que todo marchaba. Carmen escuchaba más de lo que hablaba, registrando con letra menuda frases sueltas, sin prisa. Al concluir, Valeria fue clara. Si se publicaba algo, tendría que verlo antes, corregir partes si lo consideraba necesario y, sobre todo, evitar que el texto se usara como trofeo editorial. Carmen, acostumbrada a lidiar con egos de todo tipo, no discutió. Solo le respondió: «Tu historia pesa, Valeria, pero también tu silencio, y aunque yo lo entienda, allá afuera no todos lo harán igual». La frase quedó flotando. Valeria no respondió en el momento, pero algo se movió dentro de ella. Sabía que cada palabra dicha podía ser usada a favor o en contra. Y también sabía que desde hace años su mera presencia incomodaba. El artículo quedó en pausa por un tiempo. El juego de percepciones apenas comenzaba y cada decisión contaba. No para quien leyera, sino para quien, como ella, tuviera que navegar entre narrativas sin perder el control del timón. La sede de Auranexa seguía con el ajetreo habitual, aunque algo en el aire se sentía distinto. Los pasillos estaban más tranquilos después de semanas de tensiones, auditorías y decisiones que pesaban más de lo que se decía en voz alta. Valeria caminaba con paso firme, pero dentro de ella sabía que toda estructura se sostiene sobre capas frágiles. Y justo en medio de ese equilibrio llegó una solicitud inesperada. Camila Torres, una de las ingenieras más brillantes del equipo, pero también una de las más cuestionadas por su último error técnico, pidió una reunión directamente con Valeria. Semanas atrás, su prototipo de conversión solar había fallado en condiciones reales, y eso había generado pérdidas importantes. Algunos pidieron su salida. Otros le bajaron la voz de forma sutil. Camila no se defendió. Se quedó en silencio, trabajando sola en un rincón del laboratorio. El mensaje pedía una oportunidad para presentar una nueva versión del proyecto, con mejoras significativas. Acompañaba la solicitud con modelos, cálculos y una bitácora detallada de pruebas internas. Valeria lo leyó 2 veces. Dudó. No por falta de fe en Camila, sino por el recuerdo aún fresco del impacto que había causado el intento anterior. Pero también sabía que los verdaderos liderazgos no se escriben con éxitos constantes, sino con la capacidad de levantar la cara después del golpe. 5 días después, organizó una reunión técnica. Solo los ingenieros del núcleo y 2 asesores externos. Nada de prensa, nada de promesas públicas. La sala de conferencias llevaba semanas con un aura gris. Nadie quería hablar demasiado. Pero cuando Camila comenzó su exposición, algo cambió. Fue clara, sin arrogancia, reconociendo dónde se había equivocado antes y por qué confiaba en este nuevo diseño. Respondió todas las preguntas sin rodeos. No defendía una idea, compartía un proceso. Al final de la sesión no hubo aplausos ni grandes discursos. Solo un silencio distinto, como ese momento en que todo se acomoda otra vez. Valeria se quedó un momento mirando por la ventana. Luego asintió. Confiaría de nuevo. No por romanticismo, sino porque entendía que sostener espacios de innovación también implicaba sostener a quienes se atreven a fallar. Apostar por Camila no solo era una decisión técnica, era reafirmar una filosofía. Y con suerte, ese nuevo prototipo sería, esta vez sí, el primer paso de algo mucho más grande. Valeria aceptó la invitación sin entusiasmo. Un retiro espiritual en las montañas de Tepoztlán no estaba en sus planes, y mucho menos en su rutina.
Pero luego de todo lo vivido, con el cuerpo cansado y la mente saturada, algo dentro de ella la empujó a decir que sí. No le contó a nadie, ni al equipo, ni a sus amigos más cercanos. Quería estar sola, sin discursos ni decisiones pendientes. Llegó con una mochila pequeña, ropa cómoda y sin conexión al celular. El lugar estaba rodeado por cerros cubiertos, de neblina ligera. El aire olía a tierra mojada y a copal. Había otros asistentes, pero no muchos. El programa no era rígido. Caminatas al amanecer, espacios en silencio, ceremonias con cantos prehispánicos y fuego al centro. Nada forzado, todo sugerido. En uno de los rituales, al caer la tarde, Valeria se sentó frente a una piedra grande, con vista hacia el valle. Cerró los ojos e intentó respirar sin pensar, pero los recuerdos no pidieron permiso. Le vino de golpe el rostro de Lucía, su hermana menor. Hacía más de 10 años que no hablaban, por un conflicto que empezó pequeño y fue creciendo hasta volverse costumbre. Al principio se llamaban en los cumpleaños, luego solo mensajes sueltos, hasta que un día simplemente dejaron de buscarse. Valeria casi nunca hablaba de eso. Pero ahora, en medio de ese silencio lleno de sonidos naturales, comenzó a dolerle como si fuera reciente. No se lo dijo a nadie. Esa noche, en su habitación rústica, agarró una libreta del bolso y empezó a escribirle. No como emprendedora, ni como figura pública, solo como hermana. No hubo reproches, solo recuerdos compartidos, palabras que nunca dijo en su momento y un «te extraño» que le salió con lágrimas. La carta no tenía intención de resolver nada de inmediato. Era solo una puerta entreabierta. Al volver al día siguiente, al pueblo, buscó un cibercafé modesto, escaneó las páginas y las envió por correo electrónico. Nada más, no revisó la bandeja después. No esperaba respuesta, pero al salir caminando por esas calles empedradas, sintió que algo había cambiado. Tal vez nada ocurriera pronto, pero saber que había hecho el gesto sin esperar condiciones le trajo una paz distinta, como si dentro de ella se hubiera construido en silencio una pequeña nueva esperanza sobre un puente que aún se sostenía. Ya habían pasado varios meses desde el retiro en Tepoztlán, y aunque muchas cosas seguían igual en apariencia, Valeria sentía que algo dentro de ella había cambiado. Volvió con más claridad sobre lo que realmente importaba y con una firme intención de no dejarse atrapar por el ruido. Su empresa estaba recuperando impulso, las alianzas iban tomando forma, y el equipo, aunque todavía un poco fracturado por el desgaste de los últimos años, comenzaba a encontrar otra vez su ritmo. La Feria Verde de Mérida era su siguiente parada. Un evento nacional sobre sostenibilidad que congregaba a innovadores de todo el país, desde agricultores comunitarios y estudiantes de ingeniería hasta grandes compañías que, aunque a veces solo posaban para la foto, empezaban a poner atención en serio. Auranexa tenía su propio stand, modesto pero con mucha expectativa encima, y esta vez todo el protagonismo era para el nuevo prototipo de energía limpia que Camila había refinado con tanto empeño. La noche anterior a la presentación, algo raro empezó a sentirse. Una parte del equipo técnico no llegó como estaba previsto. Algunos documentos digitales aparecieron dañados y el sistema que controlaba la demostración se apagaba sin razón aparente. En menos de una hora, el ambiente dentro del stand pasó de entusiasmo nervioso a alerta total. Valeria dudó. Cancelar era una opción lógica, como ya les habían sugerido los organizadores ante la posibilidad de un fallo en vivo. Pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. Fue Camila quien tomó la iniciativa. Se ató el cabello, pidió espacio, materiales básicos y empezó a trabajar en silencio. Tenía solo 2 horas.
Conectó nuevos circuitos utilizando restos de placas anteriores, reprogramó parte del sistema manualmente y ajustó la estructura de presentación para enfocarse en lo esencial. A las 11 en punto, arrancó la demostración, sin música, sin diapositivas, con apenas una lámpara vieja que se encendió gracias a la energía generada en tiempo real. El silencio inicial dio paso a un aplauso largo, sincero. La gente se levantó de sus asientos. Valeria estaba en la parte de atrás, mirando la escena sin moverse. Cuando Camila bajó del pequeño escenario, cruzaron una mirada que no necesitó palabras. Era gratitud, sí, pero también respeto profundo. La confianza, esa que tanto cuesta recuperar, volvía a asomarse. No era magia. Era gente creyendo de nuevo, y eso, en esos tiempos, ya era bastante. Carmen Díaz siempre supo que el reportaje que preparaba no iba a caer bien en todas partes. Lo que no esperaba era que sus propios jefes en el Universal finalmente cedieran a las presiones externas. Cuando le notificaron, sin muchos rodeos, que quedaba en licencia temporal, entendió perfectamente el mensaje. No era por salud, no era por agenda, era censura disfrazada de cortesía. Durante días evitó entrevistas, cerró su cuenta de redes sociales y se refugió en su pequeño departamento en Coyoacán, donde el silencio empezaba a volverse pesado. El texto, una serie investigativa basada en meses de entrevistas, material, confidencial y situaciones que muchas empresas querían mantener bajo la alfombra, quedó en pausa. No se había filtrado, no se había borrado, solo estaba ahí, detenido, atrapado por los intereses de patrocinadores, marcas aliadas y nombres que preferían verse como inclusivos, pero sin ser expuestos. Una tarde, ya casi al anochecer, Carmen recibió un mensaje inesperado. Era de Valeria. Me contaron lo que pasó. Si quieres hablar, aquí estoy. No hubo presión, ni tono heroico, solo empatía. Se reunieron 2 días después en una cafetería tranquila cerca de la Universidad Nacional, sin formalidad, sin agendas ocultas. Carmen dudó. Estaba acostumbrada a ser quien pregunta, pero esta vez escuchó más que habló. Valeria, por su parte, fue directa. Hay muchas formas de compartir tu trabajo. Si ellos no lo sueltan, podemos buscar otra vía. Yo conozco medios independientes, gente que apuesta por esto de verdad. No vas a estar sola. La conversación, que empezó como una muestra de apoyo, se transformó en complicidad. Ya no era solo periodista y fuente. Se sentían del mismo lado. Valeria leyó partes del texto, ofreció contactos y hasta propuso financiar de forma anónima parte de la distribución digital. Carmen aceptó, no con entusiasmo, pero sí con convicción. Durante las semanas siguientes comenzaron a preparar el relanzamiento a través de canales alternativos. Se alinearon con una plataforma de periodismo libre, gestionaron seguridad digital y revisaron cada punto legal. No lo hacían por escándalo ni por venganza, sino porque entendían que si nadie hablaba, ese tipo de verdad terminaba escondida bajo capas de conveniencia. Y si algo habían aprendido ambas, era esto. A veces, sostener la verdad no se trata de tener permiso, sino de tener valor. Después de todo lo que habían avanzado, Valeria pensó que lo más difícil ya había pasado. La alianza con Carmen había dado frutos. El reportaje había circulado ampliamente por plataformas independientes, y Auranexa estaba, por primera vez en mucho tiempo, avanzando sin arrastrar el peso del miedo. Pero justo cuando parecía que las cosas comenzaban a estabilizarse, reapareció Mauricio Herrera. Su antiguo socio, quien había dejado la empresa 3 años atrás en plena crisis interna, volvió con un aire distinto, pero igual de calculador. Llegó acompañado de 3 inversionistas extranjeros, representantes de un fondo canadiense,
que buscaba asociaciones con startups sustentables latinoamericanas. La propuesta era ambiciosa, una fusión parcial que aseguraría capital suficiente para expandir Auranexa a nivel continental en menos de 2 años. Prometían mentoría, conexiones globales, presencia en nuevas ferias y tecnología avanzada. A simple vista, sonaba a oportunidad única. Incluso algunos miembros del Consejo Interno comenzaron a entusiasmarse, pero Valeria no se dejaba impresionar fácilmente. Pidió tiempo, encargó una auditoría externa y abrió el debate sin filtros. Lo que encontró tras varias semanas de análisis le dio argumentos suficientes para no dejarse llevar por el brillo del dinero fácil. El contrato incluía cláusulas que, poco a poco, diluían la identidad de Auranexa. Habría que ceder parte del equipo fundador, aceptar voceros designados por la nueva junta y adoptar lineamientos corporativos que parecían sacados de una guía genérica sin alma. Además, se perdería el control sobre el rumbo ético de los proyectos. Las decisiones se harían por mayoría de inversionistas, no por valores compartidos. Valeria pasó noches largas revisando detalles. Consultó con abogados, con colegas de confianza y hasta con su terapeuta. Pero sobre todo, volvió a mirar hacia adentro, hacia el origen de todo. Auranexa no nació para volverse gigante. Nació para hacer las cosas de otro modo. Y si eso implicaba ir más lento, estaba bien, mientras el norte fuera claro. En una reunión corta y directa, expuso su decisión frente a todos, con un tono sereno, pero firme. Rechazaba la fusión, no por miedo, sino por lealtad al propósito. Mauricio, con su sonrisa difícil de leer, se levantó sin discutir. Se sabía derrotado. Esa tarde, al cerrar la puerta, Valeria respiró hondo. No solo había protegido el rumbo de su empresa, también había soltado por fin la sombra de quien alguna vez creyó que podía definir sus límites. El evento anual de negocios sostenibles en Monterrey siempre reunía a los grandes nombres del emprendimiento mexicano. Este año, Valeria había sido invitada como conferencista principal. Iba a hablar sobre innovación con valores, algo que, con Auranexa ya consolidada y varios logros a cuestas, resultaba natural. Sin embargo, lo que no esperaba era que Elena Robles también fuera parte del panel. Elena había sido su mentora en los primeros años, cuando Valeria apenas empezaba. Le había enseñado muchas cosas, pero con el tiempo sus caminos tomaron rumbos opuestos. Mientras Valeria apostaba por proyectos comunitarios, colaboraciones horizontales y procesos más lentos pero firmes, Elena creció rápido, aliándose con corporativos y volviéndose figura de éxito tradicional. Ahora, cada vez que coincidían, el ambiente se tensaba. Esta vez no fue la excepción. Durante la mesa de discusión, ante un auditorio lleno, Elena tomó la palabra antes que Valeria. Después de presentar su empresa y hablar de sus logros personales, lanzó una serie de comentarios disfrazados de bromas. Habló de modas discursivas, de emprendimientos que solo funcionan cuando hay cotas de inclusión y de quienes viven más del aplauso en redes que de resultados claros. Aunque no la nombró directamente, todos entendieron la indirecta. Algunas personas aplaudieron con nerviosismo, otras solo intercambiaron miradas incómodas. Valeria sabía que ese momento llegaría. No fue sorpresa, pero tampoco eligió quedarse callada. Cuando fue su turno, habló con calma. No acusó ni devolvió la ironía. Simplemente compartió cifras, historias reales, avances concretos y desafíos. Mencionó cómo Auranexa había resistido presiones, tentaciones fáciles y hasta un intento de disolución.
Habló de procesos colectivos, aprendizajes dolorosos y convicciones que no dependían de tendencias. Explicó que sostener empresa con valores no era menos exigente, sino más. Que elegir un camino distinto no era señal de debilidad, sino de mirada larga. Para cerrar, dijo algo que quedó resonando. No siempre hace falta levantar la voz para que te escuchen. A veces es la forma en que caminas lo que define tu mensaje. Esa noche su respuesta se volvió viral. Pero para ella no era eso lo importante. Lo que de verdad valía era haber respondido sin perder el centro. En una sala llena de miradas, duras y aplausos tibios, se reafirmó en lo que había decidido ser. Alguien que no calla, pero tampoco se rebaja. Alguien que pase lo que pase, no negocia su propia voz. La Expo Innovación Sustentable en Guadalajara reunió a especialistas de todo el país en un espacio que combinaba tecnología, diseño social y conciencia ambiental. Era una de esas ocasiones donde todos los caminos se cruzaban, a veces por casualidad, a veces por asuntos pendientes. Ahí fue donde Valeria, caminando entre pasillos de stands y conferencias prácticas, vio a Julián Ortega después de tantos años sin hablar. Él estaba frente a una pantalla interactiva, explicando un proyecto de trazabilidad ecológica aplicado a cadenas agrícolas. Se le notaba más sereno, menos impulsivo que antes. Ya no era aquel socio impaciente que había dejado a Uranexa en medio de un conflicto mal manejado. Ahora era consultor independiente, con credenciales fuertes en gestión de crisis internas, y su nombre volvía a sonar en reuniones importantes. Apenas la vio, levantó la mirada, hizo un gesto breve con la mano y se acercó. El saludo fue incómodo, aunque cordial. No intentó fingir cercanía ni usar frases gastadas. Fue directo. Admitió que en el pasado había tenido actitudes poco éticas para escalar más rápido. Confesó que durante su salida hubo situaciones que él mismo dejó pasar o incluso provocó. Habló de las pequeñas sabotajes administrativas que, aunque nunca salieron al público, sí contribuyeron a las fracturas internas de la empresa. Ahora, dijo, estaba dispuesto a ayudar a identificarlas y cerrarlas de una vez. Valeria lo escuchó sin interrumpir. No mostró enojo, pero tampoco alivio. Para alguien como ella, que había lidiado con quiebras tras bambalinas, con traiciones e infiltraciones, abrir la puerta era un acto de puro cálculo. Sin embargo, algo en el tono de Julián, quizá la forma en que pidió ayudar sin prometer redención, le pareció honesto. Después de pensarlo un par de días, le escribió. Aceptaba, con condiciones claras y bajo acuerdo temporal de colaboración. No buscaba reconciliarse, sino construir una nueva etapa en Uranexa, una donde se pudiera hablar sin miedo de los errores, donde la transparencia no se usara solo como eslogan. Con Julián aportando desde su experiencia, el equipo comenzó a revisar procesos obsoletos y detectar patrones de riesgo que nunca antes habían notado. No se trataba de perdonar lo que dolió, sino de usar aquellas heridas como mapas para no repetir caminos rotos, porque crecer no era negar el pasado, sino entender qué hacer distinto ahora que había una oportunidad real. La noticia llegó por correo cifrado, con presentación formal, sellos digitales y todo el protocolo típico del viejo estilo corporativo. El conglomerado europeo liderado por Claudia Müller, una de las figuras más influyentes del sector tecnológico global, quería que Valeria asumiera la presidencia de su división de innovación ética. Prometían libertad creativa, un presupuesto estratosférico y presencia permanente en Bruselas y Múnich. Para cualquier persona era el tipo de oferta que se acepta sin pensarlo mucho. Pero Valeria no era cualquiera. Pasó varios días revisando cada párrafo del documento, cada condición. En el fondo, no era el dinero lo que pesaba,
ni siquiera la posibilidad de liderar a escala global. La verdadera disyuntiva estaba en el alma del proyecto. Auranexa había nacido con un propósito: crear desde lo local, con comunidades reales, escuchar voces desordenadas, esas que nunca citan en cumbres elegantes. Irse ahora, bajo el estandarte de una multinacional, aunque tuviera buena reputación, significaba alejarse de lo que en verdad importaba. Así que dijo no, con educación, con argumentos, pero sin rodeos. No era el camino. En lugar de eso, decidió usar los pocos recursos que tenía para algo distinto. Nació entonces Raíz Abierta, una incubadora de innovación global pensada para liderazgos que no encajan en moldes. Mujeres, personas de comunidades indígenas, colectivos disidentes, líderes sociales apagados por la burocracia. A todos esos proyectos que no deslumbraban en las métricas de Silicon Valley, pero que resolvían cosas concretas, Valeria quería darles un lugar. El lanzamiento fue en Oaxaca, bajo un cielo claro y frente a una audiencia combinada de activistas, jóvenes creadores, científicos de a pie y emprendedores de corazón terco. Desde un escenario de madera sencillo, sin pantallas gigantes ni efectos especiales, Valeria tomó el micrófono con la voz un poco temblorosa, como al principio de una subida larga, pero con la mirada firme. Dijo muchas cosas, pero la frase que quedó resonando fue: tener alas no basta, es preciso saber dónde posar. La gente se puso de pie. No hubo alfombras rojas ni flashes, pero sí una energía que no se puede fingir. Ahí, sin ruido de discursos corporativos, comenzó de verdad otra etapa. Porque el viaje nunca fue derrotar al sistema conocido. El viaje siempre fue demostrar, con hechos, no promesas, que es posible construir desde otro lugar.